tema de la traqueostomía en neonatología y pediatría está dado porque pasamos por este tiempo de ventilación mecánica, en algún momento entramos a esta traqueostomía y este tiempo de estar en traqueostomía es bastante incierto porque depende bastante de cuál es la situación que llevó a la traqueostomía de este usuario. Ventilación pretraqueostomía, más o menos 10 días, pero el rango está entre 0 y 180 días. O sea, tenemos pacientes que han estado 3, 4, hasta 6 meses antes de ponerle una traqueostomía. O sea, tienen un insulto importante de ventilación mecánica. La indicación de traqueostomía se demora en una mediana de 3 días, pero miren, rango de 0 a 138 días. O sea, hay una decisión que es lentecida respecto al mundo de los adultos en cuándo poner la traqueostomía. Ventilación post-traqueostomía, 13 días de mediana, pero la verdad que tenemos un rango de 0 a 223 días y ciertamente en nuestra población son traqueostomías muchas veces de por vida y los días de UCI, con el solo hecho de pensar en traqueostomía, ya se alargan a una mediana de 45 días, pero con un rango cercano a los 220 días, o sea, nos encontramos cerca de 9 meses, ¿cierto? Un parto completo de traqueostomía dentro de la unidad. ¿En qué condiciones de salud? Pediátrico, ¿cierto? Anomalías de la vía aérea, ¿sí? Algunas corregibles, otras no tanto, déficit neurológico y anomalías craneofaciales e infecciones. Lo bueno es que nuestro perfil, como conversamos ayer, epidemiológico, ha ido cambiando a que los pacientes sobreviven más y habitualmente son los congénitos los que están llenando, ¿cierto?, nuestras unidades y son los que se están yendo hacia la casa. Cambiando también la historia sobre que las obstrucciones de la vía aérea son las que más llevan traqueostomía versus las intubaciones prolongadas. ¿En quiénes? En los menores de un año, y fíjense que los menores de un año son la población más importante en usar la traqueostomía. Ningún chico se traqueostomiza tarde, sino que se traqueostomizan más o menos temprano y habitualmente en los primeros meses de vida. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que la traqueostomía tiene una indicación de permeabilidad de la vía aérea, protección de la vía aérea, ventilación mecánica crónica y disminución del espacio muerto y el trabajo resistivo. ¿Cuál es el tema de esto? Que si queremos sacar la traqueostomía, esto de acá tiene que estar solucionado, ¿ya? Para extubar tenemos que pensar en varias cositas como la capacidad de los músculos respiratorios, la carga resistiva para respirar, la carga elástica para tomar aire y los 4 sí que consideramos para hacer pruebas de ventilación espontánea es resolver o estabilizar el cuadro de base aguda, tener intercambio gaseoso adecuado, hemodinamia adecuada y obviamente capacidad para respirar espontáneo. Pero cuando estamos con estos pacientes críticos, nos encontramos con una serie de elementos que están complicando esta situación de ventilación. Esfuerzo ineficiente, pelea con el ventilador mecánico, sedación, pobre calidad del sueño, delirio, que en pediatría no lo conocemos tan bien, depresión, agitación, etcétera, 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 que se convierten en un círculo vicioso y que muchas veces termina, ¿cierto?, en llevar en el mundo de los adultos las traqueostomías y en el mundo pediátrico, habitualmente por no poder sacarlos de este ventilador, por problemas de vía aérea o pulmonares, entramos a la traqueostomía quirúrgica, que es la más clásica que tenemos en pediatría. Localización de la traqueostomía, vemos por acá, tipos de cirugía de traqueostomía, esto es una cirugía no muy compleja, pero es cirugía al fin y al cabo, que nos permite tener pacientes muy pequeñitos con estas vías artificiales e incluso muchos pacientes, y esto lo vivimos bien seguido, lamentablemente, que hacemos maniobra en exit, o sea, los chicos están en delivery parcial, están recién naciendo, conectados a placenta todavía para tener oxigenación y ventilación desde placenta, y se hacen instrumentalizaciones importantes de vía aérea, en las que incluso hemos puesto traqueostomía en esta situación, la que los exit nos hacen correr bastante por acá. El gran problema, y no sé por qué llevé a la jirafa, ¿ya?, pero las jirafas para respirar tienen un cuello tremendamente largo, ¿sí? Por lo mismo, el trabajo resistivo para ellas es tremendo, vean, es una tráquea tremendamente larga, ¿sí? Y la verdad que cuando tú empiezas a ver las jirafas, te das cuenta que respiran muy lento. Y esta manera de respirar lento es porque anatómicamente ellas pueden comer las hojas que están más arriba, pero tienen un cuello muy largo versus la proporcionalidad del ancho que esto tiene. Una traqueostomía en una jirafa sería una solución, pero fabulosa, ¿sí? La traqueostomía, perdón, las jirafas no tienen cuerdas vocales ni nada por el estilo. Y el gran tema de esto es que en nuestros chicos las traqueostomías están permitiendo tener un menor trabajo respiratorio. Y eso lo vemos en la disminución de la carga para hablar que ellos tienen y para poder respirar y hacer más elementos. Fíjense bien, tenemos narices, ¿sí? Narices que sirven para sacarse los mocos, pero son las partes que estamos bypassando dentro de esta ventilación al poner una traqueostomía. Y la disminución de todo este espacio muerto
el trabajo inferior que tiene que hacer este paciente para poder respirar. Si nos vamos a los datos duros, disminuye, ¿cierto?, el trabajo respiratorio en joules por litro y en joules por minuto significativamente al poner una traqueostomía. Pero la traqueostomía no es gratuita. Finalmente le estamos quitando trabajo respiratorio, pero estamos poniendo CAF, que ya lo hemos visto, ¿cierto?, manguito, que pueden lesionar estas vías, que pueden generar granulomas, pueden generar erosiones, y probablemente lo más crítico que tenemos son estas fístulas traqueoesofágicas, pero en el momento de la decanulación lo que empezamos a proponer primariamente es que los chicos puedan respirar y que el aire pueda escapar hacia la vía aérea superior. Si no tenemos traspaso de aire hacia la vía superior, somos o estamos incapacitados de poder remover una traqueostomía porque tenemos que reabsorber nuevamente este trabajo de la vía aérea. La verdad que nosotros pensamos mucho en válvulas de fonación, pero antes poníamos tapones en las diferentes partes del circuito de ventilación mecánica, generando válvulas de fonación que no eran muy formales, la verdad, pero permitían que en ventilación mecánica tuviéramos la posibilidad de que el aire empezara a salir por las vías superiores. Tenemos actualmente muy buenas válvulas de fonación que pueden ir con el ventilador mecánico, algunas que tienen actualmente la posibilidad de filtro, que funciona como un humidificador más que filtro, y actualmente la válvula más top que tenemos, esta de acá, que es de Primer, que tiene regulación de fuga también. Por lo tanto, tiene un puerto de alivio que tiene la posibilidad de humidificar, temperar, filtrar y además disminuir la carga que pudiera estar pasando hacia arriba. De los laringectomizados hemos aprendido a ocupar estos tapones de traqueostomía, más que tapones se llaman parches, ¿ya?, que tienen la posibilidad de ser válvulas muy pequeñitas que permiten la apertura en caso de toses fuertes, ¿ya?, para abrirse, y además tienen un pequeño cassette HME que se pueden ocupar en los estadios finales de defunción para mantener el ostoma, pero no tener el pedazo plástico hacia el interior que es capaz de aumentar la resistencia. Dentro de las válvulas también hacemos mediciones con valores no muy concluyentes, la verdad, de cuánta presión está pasando desde la válvula de fonación hacia arriba. Se hablan valores entre 12 y 18 centímetros de agua que serían pobremente tolerados por los pacientes para salir, pero la verdad que esos puntos lamentablemente no tienen puntos de corte efectivos, con sensibilidad, especificidad, ni nada por el estilo. Por lo tanto, sí nos sirve como una prueba para detectar cómo está la resistencia hacia arriba, midiendo una manometría entre la válvula de fonación y la traqueostomía del paciente. Vean que las válvulas también funcionan un poquitín diferente entre las clásicas Chag y Pasimur, unas son siempre cerradas, otras son siempre abiertas, y probablemente lo más importante para pensar en decanular es pensar que el paciente tiene que respirar espontáneo. Pasar de una situación de que el ventilador le insufla el aire a los pulmones a una situación que los músculos respiratorios generan la movilización de gas y con esto generan trabajo respiratorio para poder asumir. El tema del trabajo respiratorio está dado que en la gran mayoría de nuestros chicos está dado por un elemento externo, pero estos músculos respiratorios tienen que reasumir este trabajo. Y el problema es entrenamiento. Y este entrenamiento muscular también es complejo porque si se me pasa la mano, puedo generar disfunción del diafragma del pulmón por daño, por el trabajo excesivo de los músculos respiratorios, ¿sí? Esto es bastante nuevo, lo aprendimos muy bien con COVID, y algo que se llama el PECILI, la autoinjuria pulmonar por la insuflación del paciente. Pero si me quedo muy corto y dejo a este paciente sin esfuerzo respiratorio, me puedo ir hacia el lado de la atrofia, o sea, músculos que se empiezan a atrofiar por la falta de uso. Para evaluar eso, la verdad que mucho tiempo ocupamos la ventilometría, y la ventilometría era este equipito de acá, el Claudio MD1 todavía, ¿ya?, donde se mide el volumen exhalado a través del tubo de la traqueostomía del paciente. Y vean que esto, la verdad, pobló toda nuestra civilización, esto de Los Ángeles Biobío, ¿ya? Y aquí en nuestro paciente en ventilación mecánica, midiendo cuánto volumen corriente y frecuencia respiratoria están haciendo en un minuto, con la opción de establecer un volumen corriente. Sin embargo, hoy día nos hemos sofisticado un poco con sensores de flujo que nos permiten medir cuánto trabajo está haciendo este paciente a través de la autopip, el trabajo de la presión esofágica, ¿cierto?, y el trabajo de la PIP intrínseca. Si lo vemos acá, es cuánto esfuerzo el sujeto tiene que hacer para vencer la autopip, el trabajo elástico del pulmón y el trabajo resistivo del pulmón, en algo que conocemos como el diagrama de Campbell. Por lo tanto, podemos saber exactamente con balones esofágicos dónde estamos teniendo el trabajo, y hoy día con los ventiladores modernos podemos hacer estimaciones bastante cercanas de eso.
Yendo un poquito más allá y algo más de casa, es que medimos presiones inspiratorias máximas y presiones expiratorias máximas. Presión negativa por acá respecto a la basal y presión positiva respecto a la basal. Con manómetros anaeroides, manómetros digitales, que nos permiten establecer a través de estas piezas en T cuánta fuerza están haciendo estos pacientes, ¿ya? Y esta capacidad de fuerza de todos los músculos respiratorios en conjunto nos empieza a dar una orientación de quién podría salir del ventilador. De nuevo, si no muevo volumen corriente adecuado, no voy a salir del ventilador. Si no muevo una presión, una fuerza adecuada, voy a ser incapaz de salir del ventilador. Y si no los puedo medir, existen también algunas posibilidades de medir a través de fosas nasales la capacidad de respirar. Estos valores son re interesantes, aparecen recién algunos valores, ¿cierto?, de normalización de estos datos, tenemos montones de estos datos y ninguno es muy concordante, pero para la toma de decisiones, ¿qué sabemos? Los niños hombres hacen un poquito más de fuerza que las niñas mujeres, en dicotómico total, porque así está la publicación, ¿ya? Y cuando medimos estos valores, un valor menor a menos 20 te da la posibilidad de que este paciente pudiera hacer el esfuerzo respiratorio solito. Al otro lado, una PEM bajo 40 centímetros de agua, presión expiratoria, te habla de que este paciente tiene incapacidad para poder toser. Por lo tanto, tenemos valores bastante críticos para tomar decisiones de quién puede salir y quién no, o a quién vamos a tener que empezar a ventilar y a quién no. Fíjense también que estos valores de presión van cambiando con la edad y el esplendor máximo de nuestra fuerza respiratoria está entre los 20 y los 35 años aproximadamente. Al año vamos en caída ya, ¿sí? Vamos en caída. Y según la patología, la relación entre la presión inspiratoria y la presión expiratoria también tiene cambios. Uno tiene más fuerza para toser que para tomar aire, pero cuando entramos en diferentes patologías, estas relaciones se pueden empezar a dar vuelta. ¿Por qué es importante acá la tos? Porque es el mecanismo de defensa que tenemos. La tos es espectacular. Toma aire profundo, cierra la glotis, hace fuerza, sale la tos hacia afuera. Pero nuestros pacientes tienen problemas para tomar aire profundo, tienen problemas para cerrar la glotis, sobre todo al tener la traqueostomía, que esto está abierto, y además tienen poca fuerza abdominal. Lo que sí hay que considerar es que la tos es solamente capaz de remover secreciones de vía aérea alta. La vía aérea más baja está un poco impedida y por eso son requerientes de quine, nebulización y otros elementos estos chicos para poder desplazar esas secreciones hacia más arriba. Para evaluar la tos, aparte de la PEM, tenemos la flujometría con los flujómetros mini-ray o cualquier otro sensor de flujo que nos permite, ¿sí?, medir qué capacidad de tos tiene este paciente, ¿ya? Con ese mismo sonido, ¿sí? Eso, donde nos damos cuenta que, veámoslo en esto mejor, donde somos capaces de poner una mascarilla, ¿cierto?, por la traqueostomía o por nariz y boca y ver cuánto es el flujo de oxígeno máximo. Vean acá, un paciente traqueostomizado, veamos si corre este video, ¿sí?, donde se está haciendo hiperinflación manual y se mide la capacidad de hacer tos. Por lo tanto, el gran detalle de poder ventilar a estos pacientes es que le está dando la capacidad de aumentar su capacidad vital y después botar. Estos elementos son clave para poder retirar a los pacientes de la ventilación mecánica y en este caso de la traqueostomía. Valores bajos, 160 litros por minuto, la tos es inefectiva. Y vean que los predictores de mortalidad en los pacientes crónicos con traqueostomía están asociados a la fuerza que tienen para tomar aire, para botar, al flujo pico de tos y al volumen, perdón, a la capacidad vital que ellos tienen. Por lo tanto, cuando nos ponemos a pensar, sí, ¿qué necesitamos para que el paciente pueda salir de esto? Uno es que pueda respirar, pero que tome aire profundo y que tosa bien, que tenga fuerza para respirar y que pueda mover un buen volumen corriente. Hay algunos valores predictivos acá de capacidad vital, que la maniobra es más o menos similar al flujo pico-tos, para poder medir. Dentro de las maniobras que tenemos para mejorar esta salida, es que a medida que los chicos se van ventilando, van siendo capaces de ganar una capacidad torácica mayor. Por lo tanto, todos los elementos de hiperinflación manual, los cabros se bucean solo, ventilación no invasiva, aire stacking, nos están mostrando que son capaces de generar una mayor entrada de aire a estos pulmones, con la elongación del tejido pulmonar y con la elongación del tejido musculoesquelético. Si a eso le sumamos aceleraciones de flujo y todo lo que tiene que ver con kines, somos capaces de aumentar los flujos de oxígeno, por lo tanto somos capaces de limpiar de mejor manera esta vía aérea. Fíjense que si no poseemos eso,
existe la posibilidad de los asistentes de tos, tanto por traqueostomía como por vía aérea superior, que lo que nos han demostrado estos asistentes de tos es que son capaces de mejorar la capacidad vital y ayudar a este flujo de oxígeno con menos aspiración. Por lo tanto, estamos ante una herramienta tecnológica que nos ha servido en varios pacientes para poder mantener vías aéreas más limpias, ¿sí? Son cuestionados porque cuesta que los cubra la ISAPRE y todo este tipo de elementos, pero probablemente están destinados, ¿cierto?, muchos pacientes neuromusculares o con debilidad por alguna otra causa en ser usuarios crónicos de este tipo de dispositivos. Incentivadores, crecimos con los TriFlu, crecimos con, ahora último, con estos incentivadores de volumen, y lo que nos hemos dado cuenta es que son muy buenos para mejorar capacidad vital y que el TriFlu no sirve para nada, ¿ya? Salvo que lo ocupen al revés y lo ocupan para que soplen fuerte, como un estimulador de tos. Las válvulas IMT, que lamentablemente están discontinuadas y ahora nos estamos pasando a las Power Breath, son válvulas de entrenamiento por presión que en el tiempo demuestran un aumento de la presión que estamos haciendo, fuerza. Derivan de las válvulas de Martin, que eran unas válvulas con peso acá, que nos permitían hacer eso, pero aparte de saber y de calcular que habitualmente entrenamos al 20-30% de la Pmax, existen test de carga incremental o test de carga constante que nos permiten evaluar cuánto tiempo son capaces de hacer este esfuerzo. En esa cantidad de tiempo que son capaces de hacer esfuerzo, nos hemos dado cuenta de 2 o 3 cosas importantes. Uno, que después del entrenamiento, la verdad es que no hay una ganancia significativa de fuerza con cargas bajas. Por lo tanto, tenemos que pasarnos a cargas un poquito más altas, similares al 30% de carga para tener efecto. Pero más allá de eso, es que después de los 6 meses los pacientes no ganan mucha más fuerza, sino lo que ganan es resistencia, ser capaces de mantener este esfuerzo en el tiempo. Y ven ustedes, esperemos que corran los videos, ¿sí?, que nuestros pacientes son perfectamente entrenables para poder salir de esto, con incentivadores de volumen para ganar capacidad vital, TriFlu al revés, la única manera que sirve, ¿ya?, generando flujos de oxígeno, ¿sí?, para alcanzar una tos más o menos productiva, y estas válvulas de entrenamiento, que el entrenamiento es un poco aburrido, pero tiene la gracia que nos permite, ¿cierto?, mantener en el tiempo la capacidad de resistencia respiratoria para que se hagan cargo en parte de sus desconexiones, ¿ya? Aquí hemos perdido adherencia absolutamente, ¿ya? Pero probablemente es una chica que en el tiempo que se pudo entrenar fue capaz de ganar sus capacidades pulmonares en bastante buena condición y a pesar de que no sea una paciente decanulable, tiene la posibilidad de mejorar sus condiciones de respiración espontánea. Por lo tanto, ¿qué sabemos de decanulación de traqueostomía? Que hay varios factores, entre ellos, en la parte más final, que toleren respirar espontáneo, que estén o sean capaces de tener esta fuerza y de toser, y que además tengan, después de un periodo de tiempo, una poligrafía, una polisomno adecuada. ¿Qué resultados tenemos de esto? La verdad que cerca de los que salen del ventilador, la gran mayoría, perdón, de la traqueostomía, salen dentro del hospital, pero de este 10%, la verdad que son chicos que se van a domicilio a hacer este tipo de ventilación, y la capacidad, ¿cierto?, de poder salir y de sacarte la traqueostomía te disminuye significativamente la mortalidad. Otro grupo específico son los cardiópatas, que andan muy bien con las traqueostomías porque ganan peso, les toca menos trabajo respiratorio y muchas veces pueden salir antes de la ventilación. Y respecto a la temporalidad, ¿ya?, nos encontramos que la decanulación viene a ser este proceso final que llega solamente cerca del 50% de los pacientes, ¿ya? Para lograr esto, la verdad que a los que les va mal son los que tienen muy mal flujo pico-tos, los que están más graves y los que siguen dependiendo de oxígeno, ¿ya? Finalmente, traqueostomía está muy relacionada a alteración de la deglución, a aspiración de la vía aérea, y otro elemento que tenemos para evaluar, más allá del tema de deglución y penetración con la traqueostomía, que es mejor sacarla, es la ecografía diafragmática, que nos permite evaluar la capacidad, grosor y fracción de acortamiento del músculo diafragma y de otros músculos en diferentes momentos de la salida de la traqueostomía. Finalmente, podemos dar ventilación no invasiva en la extubación o en la decanulación, y en nuestra población neuromuscular, la verdad que podemos ocupar deltas de presión bastante más altos y sospechar que la cosa va mal, dado hipoventilación, secreciones o neumonía. Así que son pacientes que habitualmente andan bien. Finalmente, tenemos variados elementos para salir de la traqueostomía. Ninguno está muy claro, por eso la diapositiva está en blanco.